Comenzaremos a analizar la idea de lo que es el plan maestro de que debe de tener un líder. Estos conceptos que hacen que uno tenga la presión de considerar que un líder tiene que saberlo todo, predecir todo, saberlo, tiene que ser una fuente de consulta de todo lo que tiene que suceder. Eso es una presión sobre los hombros del líder que busca tratar de cumplir o llenar espacios que no les son propios porque no les son cómodos. Esta idea de tener que cumplir un determinado plan, un determinado estándar, que nos han enseñado, decir hay que hacer sí o sí tal o cual cosa, nos pone bajo un nivel de estrés tal porque no lo sabemos hacer, no nos es cómodo hacerlo. Creemos que para ser líder tenemos que lograr determinadas pautas o métricas estáticas y en realidad hay muchísimas opciones. La idea es destruir el concepto de plan maestro desde la lógica exacta para abrir un plan maestro de una manera mucho más flexible, porque habla de cómo somos como líderes, cómo concebimos la idea, cómo concebimos la forma de pensar. En esto, el libro de Zafar y la estrategia de Mintzberg va a desarrollar 10 escuelas, los cuales van a ser un eje fundamental a lo largo de este curso, en la cual recolecta distintos 10 puntos de vista de cómo se gestan las estrategias, cómo se pueden pensar. No habla de la estrategia en sí, de qué decidir, qué no decidir, si hay que competir por precio, calidad, producto, nicho de mercado, esas ideas. No va a eso, sino a la génesis de la idea, cómo pienso la estrategia que luego me voy a tener como consecuente. Apunta a la cabeza de cada uno de nosotros, de cómo pensamos, cómo elaboramos, qué premisas tenemos y por ende en estas premisas la manera en que vamos a controlar, evaluar y generar cualquier estrategia consecuente. Es la manera en que pensamos. Estas 10 escuelas nos abren un abanico de opciones, de distintas maneras o perfiles o arquetipos de líderes que puede llegar a existir, pero son solo 10 arquetipos. Usted es un arquetipo más, es el 11º arquetipo. Hay infinitos arquetipos como personalidades existen. Mintzberg recolecta 10 programaciones, 10 modelos estáticos como para poder tener referencias e inspirarnos, pero la idea es inspirarnos de estos para crear nuestra propia escuela, que va a ser el fin de este curso. Formas de pensar. Para tratar de ampliar el concepto, Mintzberg comienza en su capítulo 1 con la idea de la metáfora de los ciegos y el elefante, la cual esta metáfora lo que buscaba decir es la idea de que todos estos ciegos, al tocar un elefante, tocan una parte y dicen algo que es verdad. O sea, parece una pared, parece una pata de mesa, parece un arma blanca, parece una manguera, parece algo rugoso, una sábana, cualquier cosa que pueda hacer a la hora de tocar una parte del elefante. Todos tienen razón, pero ninguno tiene razón porque ninguno está pudiendo abarcar la totalidad del elefante a la vez, por la inmensidad que tiene. Desde esta lógica, Mintzberg lo que establece es el hecho de que la estrategia es igual. Todas las escuelas estrategias que podamos generar, crear, por más las que se ven en el libro como las que podamos nosotros ser, van a ser una visión parcial de esta realidad. Y va a ser una visión parcial verdadera, pero no por eso completa, porque son todas igualmente factibles de acuerdo al punto de vista o la perspectiva que nosotros tengamos. Y esta perspectiva depende también según el momento en el cual estemos. Hay momentos donde vale más la pena interpretar de una determinada forma o interpretar de otra la realidad en la cual estamos. Esa cintura de flexibilidad que tenemos que tener es lo que este libro va a tratar de aportar y lo que este curso voy a tratar de generar en ustedes. Es que ustedes tengan la posibilidad de elegir qué clase de líderes ser para gestar qué clase de estrategias, ¿sí? Que estén a gusto ustedes con los que están generando y no bajo la presión de decir tengo que llenar un espacio que me han dicho que tenía que llenar y que no me es a gusto, que afecta la manera en que me comunico, que afecta la manera en que me comporto y por ende genero roces innecesarios porque simplemente estoy haciendo cosas que no son afines a mí, ¿sí? Y en ese afín a mí, el reconocerme a mí, reconocer cuál es mi estilo particular, va a hacer que saque de mí la mejor formato de liderazgo que pueda dar. Todas estas escuelas lo que va a tratar de dar son formatos para inspirarnos.
Estas son las 10 escuelas, ¿sí? Donde dejo la onceava como lógica de tu escuela, que es la que espero que a fin de curso todos puedan generar. Las primeras 3 escuelas hablan desde una lógica prescriptiva, o sea, hablan de cómo debe formularse la estrategia. Son las típicas escuelas que hemos visto o que se han visto o que suelen darse dentro de una carrera universitaria, porque va a la idea de prescriptivo, o sea, que yo puedo predecir ese futuro, por lo cual yo puedo hacer un hermoso plan y ese plan se va a cumplir. Van a apuntar a ese estilo, la vamos a ver en detalle, obviamente, ¿no? Pero apuntan a ese estilo de estrategias, cosas que son planes exactos. Las siguientes 3 son descriptivas del rol, la personalidad del líder. Imagínense un examen tomando a alguien cómo es tu personalidad, si sos suficientemente carismático o suficientemente flexible a escuchar a otros. ¿Cómo tomo o evalúo eso en un examen? No tengo forma de evaluarlo. Dado eso, son formatos de liderazgo que no han sido desarrollados todo el tiempo que debieron haber sido desarrollados en una carrera, porque no hay posibilidad de evaluarlos. El formato mismo de educativo genera que las habilidades soft o personales queden desligadas de un alineamiento exacto o para que alguien pueda decir desde lejos como docente, decir, estás en lo correcto o no, porque depende tu carisma particular ante el grupo particular en el cual estés, ante el contexto particular. Esa versatilidad hace que uno pueda enseñar un formato de ser, pero sin saber si ese formato cada uno de ustedes lo está interpretando de la manera adecuada o no, porque depende del contexto. Mientras que las primeras 3, el plan es el plan. Y es exacto, es preciso. Las siguientes 3, poder cultural y ambiental, son descriptivas de grupo. Ya no hablan del rol del líder, sino de cómo es el grupo liderado ante este líder. O sea, cómo influencia el grupo. O sea, primero, las primeras 3 hablan de el plan, asumiendo de que todo va a regir o que es posible de controlar. Las siguientes 3, las descriptivas del rol, hablan de el rol del líder, de cómo se impone y cómo dirige. Y las otras 3 hablan de la idea de, ¿y este grupo cómo reacciona? ¿Qué características tengo que tener en cuenta como líder dado el grupo humano al cual estoy dirigiendo? La última escuela, de la de configuración, va a hablar de una naturaleza disruptiva, que es el hecho de ver ciertos movimientos de configuración y reconfiguración del formato de dirigir. Es cuando cambiamos de eje o cambiamos de escuela. Y finalmente va a estar la escuela de cada uno de ustedes, la cual es la que cada uno de ustedes es. Veremos y espero poder leer todos los desarrollos de cada uno de ustedes. Para poder seguir profundizando sobre el tema de este formato de cintura, de romper este esquema de plan estratégico firme o rígido, de considerar que hay un solo formato de liderazgo o una sola forma de conducirse, el video este de Ernesto Gore es muy interesante para ver la idea de cuánto plan hay que tener y cuán importante es ver el plan y en qué momento es más importante mirar el contexto. O sea, el hecho de saber improvisar sin ser improvisados. Es la gran frase de este video. Por favor, espero que inmediatamente después de este video miren este video que lo tienen asociado tanto en el campus como aquí mismo si hacen clic. El siguiente video, siguiendo con Gore, habla de la cultura organizacional, profundizando en los conceptos de cómo el líder tiene que verse a sí mismo, de cómo tiene que concebir los planes y cómo dirigirse, que es lo que vimos antes. Este video va a hablar del hecho de cómo entender y estar atentos a la cultura organizacional y formar cultura organizacional, cómo generar esa sinergia necesaria. Luego, les sugiero también el video de Jason Fried, el cual habla de una realidad diaria de las oficinas de trabajo y el rol del líder de cómo interrumpe a veces o genera interrupciones en la jornada laboral. Cómo entender la jornada laboral puntualmente. En fin. Estos 3 videos son muy importantes, hacen parte de la materia y son parte del debate, pero la idea es que no solamente me escuchen a mí monologar, hay mucha gente opinando de lo mismo. Mintzberg, en su capítulo 12, capítulo muy, muy, muy importante, desarrolla los 8 factores estratégicos. Estos 8 factores estratégicos lo que están buscando hacer son como una especie de ecualizador para moderar cada una de las escuelas que desarrolló a lo largo del libro.
Hago este salto porque vale la pena que primero analicemos los factores estratégicos y luego analicemos las escuelas, para que tengamos una guía de cómo analizar o pensar las escuelas. Lo que está tratando de establecer Mintzberg es que hay que tener en cuenta estos factores para el hecho de ver cuánto le ponemos a cada escuela y cómo somos, qué deseamos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de ver en cada uno de estos. Es una especie de gran receta para inventar escuelas. Entonces, cuando yo hablo de complejidad, para analizar una escuela de liderazgo, es cuán detallado tienen que ser los planes de un líder. Cuán precisos, cuán minúsculos, al mínimo detalle que tienen que haber. Eso es lo que está pensando. Esta idea de cuánto detallado es la complejidad no habla de la estrategia consecuente, sino de la actitud de ustedes hacia el plan particular que estén dirigiendo. O sea, ustedes imponen un plan y cuando lo imponen están muy concentrados en que todo se haga tal cual como ustedes quieren que se haga y por ende van a estar sumamente precisos sobre cada detalle que tiene que realizarse o dejan librado al azar un poco. O sea, cuánta complejidad tienen a la hora de liderar y de dar una orden y darle un comando a alguien, de decirle, haz esto así, 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 así. O dicen, fíjate, trata de lograr esto de alguna forma. Eso va a ser el grado de complejidad, ¿sí? La integración va a ser eje sobre la sinergia que ustedes están generando en el grupo de trabajo, que es el hecho de que puedo darle órdenes precisas o no a alguien, pero no necesariamente comunicarle a todo el grupo de trabajo qué es lo que están haciendo todos. Cuestión de que todos sepan, ¿sí? Saber lo que hacen el otro. No significa que participan o que deciden, sino que saben lo que el otro hace, cuestión de poder interactuar con el resto, entendiendo lo que el otro está buscando, el respetar al otro. Esto va a ser que va a tener mucho que ver con el video de cultura organizacional de Gore, que les sugerí antes. El carácter genérico habla sobre el hecho de si es una estrategia que crearon ustedes o que la han copiado o imitado de alguien. O sea, si es específica o genérica. O sea, genérica es voy a imponer el modelo Toyota a la empresa en la cual estoy, independientemente de qué produzca yo. Pero es un modelo de gestión de liderazgo y manera de comportarse importado. Esa importación de caso exitoso va a ser un modelo genérico. Diferente va a ser cuando diga, no me, bienvenidos sean las ideas ajenas, pero yo creo la estrategia, yo digo cómo voy a liderar. Ahí soy específico. Finalmente, el otro es el control. Control está el hecho de, una vez que enumeran una idea, es cuán detallado, va a depender mucho de detallado, pero es cuán detallado va a ser el control que hacen del plan esgrimido. O sea, ¿hacen realmente un plan versus un real? O sea, planificaron algo independientemente de cuánto detalle hayan hecho. Tiraron un plan, una meta, un objetivo. Cuando llega el momento de tomar cartas en el asunto y ver si se logró o no, ¿lo controlan si se logró o no? ¿O dicen, ah, mira vos, sucedió otra cosa, me derivé, fui para otro lado? O sea, ¿cuán exacto o firme soy en los controles? ¿Sí? O sea, si estoy haciendo un plan versus real, cumplí el plan, o vamos viendo y si es necesario irrumpir el plan porque sucedió algo emergente, bienvenido sea. Condición colectiva. La condición colectiva va al hecho de quién formula la estrategia. O sea, no es lo mismo de si yo como líder formulo la estrategia que si colaborativamente entre todos estamos pensando qué hacer. Esto es algo muy importante como diferenciación e integración. Una cosa es que todos sepan lo que tienen que hacer, que es integración, y otra cosa es que todos estos que saben además decidan qué hacer. ¿Sí? Puedo ser sumamente... Todo el mundo sabe todo, pero el verticalismo lo mantengo totalmente. O sea, no hay condición colectiva. O todo el mundo sabe todo y al mismo tiempo todo el mundo participa y opina y ofrece ideas y debatimos en mesa redonda, independientemente de que la responsabilidad como líder siga cayendo sobre mis hombros. Yo como líder permito, dejo librado a que las decisiones puedan surgir de cualquiera de las partes de la organización. Entonces acá va el hecho de condición colectiva. ¿Soy colectivo en las decisiones o soy individualista? O grises, una mesa, una junta directiva. ¿Cuánto? Cambio. El siguiente factor es, ¿cada cuánto estás dispuesto a cambiar? ¿Pensás, controlás el cambio? Si es una vez al año, vemos el cambio. Hoy estoy parado en esto, dentro de 5 años vemos si es meritorio hacer un cambio, una modificación o lo que sea. ¿Cómo surgen los cambios? Estos cambios cada 5 años, un año, cada un mes, cada una semana, cada hora.
surgen porque algo que sucedió de afuera, que te empujó y dijo, uy, me equivoqué, mi plan no servía, o porque motus propio, o interés de la gente que colabora con vos, que te dio ideas nuevas. O sea, la idea es cómo pensás cambiar. ¿Sí? ¿Cada cuánto pensás cambiar? Si es que pensás cambiar. Y ese cambio, ¿cómo lo pensás? ¿Cuál es la causa de ese cambio? ¿Por qué generaste la necesidad de cambiar? ¿Sí? El siguiente factor, decisión. Decisión es algo difícil de entender, porque se toma generalmente de quién decide, y no va a eso, sino es la idea de destino, ¿sí? Yo puedo decir que no es quién decide, porque quién decide sería la condición colectiva, sino que si las personas en su conjunto tienen libertad de posibilidad de elegir qué hacer o tienen que hacer lo único posible para hacer. O sea, ¿tengo libre albedrío o estoy sometido al destino? O sea, si tengo que transformar la empresa cambiar el rubro, el nicho industrial de la empresa, ¿es porque yo decidí cambiarlo o porque el contexto me hizo decir, no te queda otra, tenés que cambiar o morís? Esa lógica va a la decisión. ¿Hay poder de decisión de poder decir yo elijo el rumbo de la empresa o el contexto va a decir el rumbo que la empresa tiene que tener? Una onda muy sanmartiniana, en el sentido serás lo que debas ser o no serás nada, en el sentido de el contexto te va a decir lo que tenés que ser y si no sos lo que el contexto te dice, no vas a hacer nada. A eso va esto, es una idea de destino. Finalmente, pensamiento, que es la idea, ¿la acción es emergente o premeditada? O sea, cada acción que ustedes estén decidiendo, así compleja, colectiva, con mucho control o poco, da lo mismo. Pero se dedicaron mucho tiempo a pensarlo, dicen, lo tengo que consultar, antes de decidir algo tengo que tomarme un mes para analizar la decisión, entonces es una acción sumamente premeditada, o todas las acciones son totalmente emergentes, o sea, reaccionan rápido o no. Estos son los 8 factores de Mintzberg que usa para analizar cualquier gesta de estrategias. Yo puedo tener una estrategia entonces sin premeditación, sin pensamiento previo, totalmente emergente, con muy bajo detalle, sumamente integrada, específica porque la creo yo, con un altísimo control, con lo cual dicen que estoy controlando. Y bueno, este muy poco detalle que hice, o sea, esta idea poco premeditada, poco pensada, poco premeditada, o sea, muy emergente, con poco detalle, que todo el mundo conoce, y de manera específica la controlo férreamente, porque di una sola idea muy básica, que la controlo firmemente, que la formulo yo, que la cambio cuando yo quiero, y que la decidí yo, porque no es que el contexto me empujó, sino que yo tengo capacidad de decidir e impulsar mi contexto. Y eso ya es una escuela estratégica, es una manera de liderar. O sea, va a implicar que yo lidero muy librado a que la gente entienda lo que yo quiero que hagan, pero luego soy férreo en los resultados particularmente. Por eso les conté a todo el mundo lo que tengo ganas de hacer. Pero también podría ser una estrategia la cual sea muy pensada, con muchísimo detalle, sin ningún tipo de integración, porque di tanto detalle que no necesito que la gente se hable entre ella. Totalmente genérica, porque digo, copié un modelo de éxito, no lo creé yo, por eso tengo tanto nivel de detalle, donde hago un plan versus real estricto también, porque estoy siguiendo que se haya cumplido todo este gran grado de complejidad, que la fórmula ni siquiera la formulo yo, la fórmula esta idea genérica que he traído de afuera, donde no hay cambio posible y que he adoptado esta idea genérica porque fue mi destino, no me quedó otra más que aplicar el modelo de una gran empresa. Cada una de estas formas que yo voy subiendo, bajando este ecualizador de factores estratégicos, me va a impactar en la manera en que yo creo estrategias y en la manera en que yo me voy a dirigir con la gente. Son las maneras en que voy a liderar. ¿Sí? Este es el poder que tiene este cuadro. Y es lo que nos va a servir de guía para todas las escuelas que vamos a ver a continuación en las siguientes semanas. Entonces, como actividad de la primera semana, primera pregunta, ¿cuál considera que debería ser la cultura organizacional necesaria para que los planes no se conviertan en grilletes de la adaptabilidad? ¿Sí? Esto va muy que ver con respecto a los videos. Y la segunda pregunta es, dado su particular perfil de gestor, ¿qué factores les parecen prioritarios? O sea, estos 8 factores. ¿Y de qué manera interpreta los mismos en dicha priorización? O sea, volviendo para atrás,
¿Qué les parece más importante? ¿La complejidad, el control, el cambio, la condición colectiva? Piensen en eso. Estoy esperando que me respondan con respecto a eso. Que trabajen y piensen qué les parece más importante o no. En las respuestas que vayan dando se van a dar cuenta de que no todo el mundo prioriza lo mismo. Y no por eso está mal, solamente que son prioridades y ya al priorizar de esa forma van a ir revelando las distintas personalidades que ustedes tienen y los distintos ejes que van a tener a la hora de liderar un grupo de trabajo. En fin, sin más, suficiente por esta semana. Nos vemos.